Allá. Buenos días, compatriotas. Todavía no son las... Bueno, buenas tardes, compatriotas de esta región amazónica tan alejada, tan perjudicada por el centralismo limeño, como es la región San Martín. Amazonía peruana. Con esto se escucha mejor con esto. Y acá, para mí es un honor llegar a esta bendita tierra por segunda vez, con motivos políticos. Digo con motivos políticos porque hace casi 2 años que los reservistas etnocaceristas sublevados, hace 24 años, contra Alejandro Toledo Manrique, que anteayer ha sido condenado a más de 20 años de prisión, 20 años y 6 meses, por corrupto, por ladrón, por miserable, por haber aceptado un soborno. En este caso que se le ha sentenciado porque vienen otros juicios más para Toledo, y hablo de Toledo porque los etnocaceristas nos sublevamos contra él y nos costó 18 años de cárcel. Entonces la historia nos da la razón, porque ayer lo condenaron. Y esto es importante para San Martín. Los compatriotas de San Martín preguntarán por qué es importante para mí, que soy charapa de San Martín, que lo condenen a un presidente que estuvo hace 20 años en el poder por corrupto. Y es importante por lo siguiente, porque a Alejandro Toledo lo han condenado por el soborno que recibió en el año 2004, en noviembre, o sea, un mes antes del Andahuaylazo, en que en una suite ubicada en Río de Janeiro, en Brasil, se reunió Alejandro Toledo con Joseph Maiman, Jorge Barata y el mismo Pedro Pablo Kuczynski y Avidan On. ¿Para qué se reunieron? Para pactar la coima de la interoceánica del sur, porque estaba planificado en ese tiempo integrar la Amazonía a la costa por 3 carreteras, una por el norte que desembocaba en Chiclayo, otra por el centro y otra por el sur. 3 carreteras que iban a permitir el desarrollo conjunto de toda la Amazonía, de las 4 regiones amazónicas como son Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín. Entonces, ahora estamos a una semana de el evento global de la PEC, Asia-Pacífico. Y ahí el gobierno ha pedido que el pueblo no proteste. Y el pueblo va a protestar con todo derecho. No solo en Lima, sino también en todas las regiones del país y también la Amazonía, porque la Amazonía es la gran perjudicada con esta política de abandono de los gobiernos neoliberales con respecto al pueblo peruano. Y este gobierno traidor está amenazando a la población con acusarlos como terroristas urbanos si es que ejercen su derecho a la protesta. Sin embargo, el pueblo peruano ha salido a protestar el día de ayer y la policía no se ha atrevido a acusar a un solo protestante de ello. ¿Por qué? Porque ya la situación es invivible. Las mismas fuerzas del orden saben que el principal problema del país es la constitución vigente que sostiene a todos estos gobiernos delincuentes, de derecha como de izquierda, desde hace 20 años más o menos. Entonces, ¿qué hacer? Es la gran pregunta. Yo sostengo, mientras no exista una guerrilla nacional que pacifique al país, desarrolle al país
y tome las riendas del país de manera heroica. Y mientras no exista, dada la situación de desgobierno del país, una junta patriótica militar que conduzca al país a un adelanto de elecciones inmediatas, entonces solamente queda la protesta popular y el desfogue electoral del 2026. Y nosotros los xenocaceristas que acabamos de salir de las prisiones, al abandonar la cárcel de Piedras Gordas, anunciamos claramente a la sociedad que entrábamos a la vía electoral después de 18 años de cautiverio. Y en un año inscribimos ante el Jurado Nacional de Elecciones nuestro partido político, Alianza Nacional del Trabajo, agricultores, universitarios, reservistas y obreros, que es lo que antes era el etnocacerismo. Y ya estamos en el partido. Sin embargo, los partidos representados en el Congreso, principalmente el fujimorismo, pretenden anular nuestra inscripción con una ley denominada ANTAU. Y por el otro lado, la Fiscalía de la Nación, que sabemos que es una institución corrupta, pretende, ante la Corte Suprema, despojarnos de la inscripción bien lograda del partido. Como que pretendieran empujarnos otra vez al monte, a dedicarnos a la insurgencia. Pero ya estamos inscritos. Y con las encuestas del enemigo, con los sondeos del enemigo, siempre estamos liderando las preferencias populares. Y eso que todavía el pueblo peruano todavía no entra en modo electoral. Ahorita tiene mucho que luchar por la sobrevivencia diaria. Estamos a 18 meses de la campaña electoral. Estamos, se puede decir, en pre-campaña. Y esta pre-campaña consiste en sembrar y consolidar bases, comités provinciales. Es por eso que estoy acá sentado con la compatriota Ruth y los compatriotas nuevos que representan los comités provinciales de esta región combatiente y combativa. Entonces, compatriotas, yo les puedo decir que en caso el pueblo peruano nos honre con darnos las riendas de su destino desde el 2026 hasta el 2031, vamos a imprimir una nueva geopolítica interna al país. Porque si nosotros estudiamos la historia republicana de los últimos 200 años, la Amazonía siempre ha sido la gran abandonada. La sierra también es la República de Lima, la que absorbe todo el presupuesto y despoja todas las provincias de la sierra y peor de la Amazonía. Entonces tenemos que descentralizar el país, Perú, país federal. Y desde la Amazonía salió el primer gran grito federativo en el país, en una región amazónica también, vecina de San Martín, Loreto. Ahí hace 100 años, un capitán del ejército, veterano de la guerra con Chile, se sublevó en Iquitos y proclamó la República Federal Amazónica, la República Federal de Loreto. En ese tiempo Loreto era inmenso, abarcaba Ucayali y otras regiones más. Entonces, ahora por la fuerza, por necesidad, tenemos que volver a rescatar ese proyecto federativo que va a favorecer tremendamente a la Amazonía. Compatriotas, nosotros hacemos política con demografía, con población, con crecimiento poblacional. De cada 100 peruanos, 7 solamente viven en la Amazonía. 70 en la costa, de los cuales la mitad están en Lima. Y esa República Limeña se lleva el 80% del presupuesto. Entonces, para nosotros, lo ideal es descentralizar no solo económicamente al país, sino también poblacionalmente. Y acá estamos, también vamos a tener una reunión con los líderes etnocaceristas de Antauro acá, sobre la política de fronteras vivas que tenemos que imprimir para solucionar el problema del desempleo y el problema de la inseguridad ciudadana. Repito, el problema de la inseguridad ciudadana de arriba es la corrupción de los delincuentes y las autoridades.
Por eso nuestro planteamiento es firme. Lo hemos craneado 18 años en la cárcel. Acá hay que fusilar presidentes, autoridades corruptas. No cabe otra solución. Y desde abajo, al pueblo que lo han empujado al delito prácticamente, garantizarle trabajo digno y bien remunerado. Porque, repito, un muchacho, un joven, o una muchacha, una joven, mal pagados, explotados, con sueldos que parecen propinas, subempleados, jamás va a poder ser un buen hijo, jamás va a poder ser un buen padre, jamás va a poder ser un buen esposo, jamás va a poder ser un buen ciudadano. Y ahí vemos el resultado. Madres solteras, hijos piranitas, juicios de alimentos y desempleo masivo, tentando a esa juventud del delito. Encima, con la invasión del lumpen laboral venezolano que nos asaltan, nos corrompe y nos quita trabajo. Entonces, compatriotas, para nosotros la cosa está clara. Sabemos, porque hemos estado en las prisiones, donde todos los días entran centenares de jóvenes, adolescentes, por robos niños. ¿Y qué sostienen ellos ante las autoridades penitenciarias? Muchachos de 20, 23, 25 años. Sostienen algo que nadie les puede responder. Ellos dicen: no conozco a un presidente honesto en toda mi vida. A todos los he visto presos, perseguidos, fugitivos o suicidados. A esta juventud no se le puede responder al respecto porque tienen toda la razón. Los viejos les hemos fallado, nuestra generación les ha fallado. Pero todavía los viejos no morimos, todavía podemos solucionar antes de irnos al otro mundo lo que pasa en este mundo peruano de acá. Y lo que tenemos que corregir es, repito, moralizar nuestra sociedad y garantizar empleo. Es el gran problema que tenemos. Y es imposible moralizar con presidentes ladrones. ¡Es imposible! Y esos presidentes ladrones traidores, gobernados por una constitución extranjera, gobernando por extranjeros, que se preocupan más por los venezolanos que por los peruanos, obviamente no son parte del de la solución, son parte del problema. La solución viene de abajo. La solución tiene que venir de abajo. Entonces, compatriotas, mi mensaje en resumen a este pueblo sanmartiniense, amazónico, aislado, apartado, es decirles: señores, los etnocaceristas que ahora conforman el partido Antauro, estamos lacerados, estamos marcados por cicatrices de por vida. Es 18 años en el cautiverio, en el inframundo. Tenemos en la sangre el hervor de ira, de justicia de nuestra población. Estamos furiosos de justicia. Es por eso que nuestra propuesta cala en el país profundo. Es por eso que se nos quiere impedir no solo la participación del partido Antauro con la ley Antauro, sino también mi postulación. Y hasta fabricando mentiras, como diciendo que al mayor Antauro lo han expulsado del partido Antauro. Eso lo inventa solamente la prensa miserable de la derecha. El grupo El Comercio, Perú 21, Correo, Gestión, el Trome. Porque todos estos periódicos tienen un solo dueño. Repito, todos estos periódicos tienen un solo dueño, que es la familia Miro Quesada, que es también dueña de Canal 4 y dueña de Canal N. Y encima Willax, o sea, toda la derecha calata televisiva está mintiendo y expone a todos los vientos que al mayor Antauro lo han expulsado de su partido. Miserables, mentirosos, prensa basura, prensa miserable, prensa limeña que debe ser expropiada. Si a mí, yo soy una persona pública, conocida nacionalmente, abusan con la mentira, ¿qué no harán con el poblador común, con el poblador anónimo? Entonces, compatriotas, nosotros los etnocaceristas los tenemos claros. Y como no somos inventores de la pólvora, hemos visto que en la historia del Perú hay mucho que rescatar de un solo gobierno nacionalista, el general Juan Velasco Alvarado, y su plan Inca, que después de 50 años lo vamos a modernizar al siglo XXI. Pero repito, esta gran revolución que vamos a hacer tiene que tener un signo de los tiempos.
como las grandes revoluciones. Y ese signo de los tiempos, para que el pueblo peruano entienda que esto va en serio, es el fusilamiento de presidentes. No hay otra cosa. Y repito, por abajo, garantizar trabajo a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes, trabajo digno, para que tengan un objetivo de vida. Porque ahorita el objetivo de vida de la juventud peruana es simplemente comprarse su menú diario para sobrevivir. Los más emprendedores, máximo, un mototaxi. A eso máximo llegamos. Pero nosotros queremos entregarle tierras a nuestros muchachos. Tierras para que tengan un sitio donde caerse muertos, por lo menos. ¿Y dónde le voy a traer esa tierra? En las zonas de frontera. ¿Y dónde quedan las zonas de frontera? En las regiones amazónicas. Y tenemos que echarle ahí a estos extranjeros que el Estado peruano le está dando tierra a estos gringos menonitas. Miles de hectáreas. Pero acá nuestra juventud hacinada, sodomizada, corrompida. Entonces, repito, el compromiso mío como representante de una generación ya en su otoño de la vida, ya casi en el invierno, ya con un paso en el más allá, es darle a la juventud, a estos muchachos, a quienes nuestra generación les ha fallado, un país por rescatar y que ellos sigan con esta línea revolucionaria. Muchas gracias, compatriotas, y estoy yendo a responder las preguntas de la prensa. Gracias. Rueda de prensa. Indique el medio de comunicación, solamente dos preguntas tienen para hacer. Por favor, medio de comunicación, la pregunta repetida. Bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, ya mayor Antauro. Saludo a la señora Ruth Quiebra, que hace mucho tiempo atrás ha venido motivando este partido. Muy bien, está en buenas manos. Hago a título personal. La pregunta, con permiso, soy José Lucha, que va a ser predicción. Pero Castillo llegó con una bandera muy importante, que era el cambio de la Constitución. ¿Qué cosa? La pregunta Pedro Castillo llegó con una el propuesta cambio de la importante, Constitución política. cambio de la Constitución política. ¿Y cómo usted podría tomar esa misma bandera del cambio de la Constitución para poder hacer lo que usted dice? Porque si no es Perú, la corrupción va a seguir avanzando. Ya, por favor, repítame la pregunta sin el micro porque he escuchado el eco. A ver, Allá, ya, fuerte. me preguntaba. Ya. Pedro Castillo tomó la bandera del cambio de la Constitución. ¿Usted qué haría sobre este tema para poder llegar a todo el pueblo peruano? Ya. Gracias. Perfecto. Gracias por la pregunta. ¿Qué medio es, por favor? Va a ser televisión. Va a ser Perfecto. Ya. Mire, compatriota, cuando Pedro Castillo se presentó como candidato presidencial en una plancha del partido Perú Libre, marxista, leninista, mariateísta, esa plancha presidencial la integraban 3 personas que se presentaron al pueblo peruano en un solo paquete. Presidente Pedro Castillo, primer vicepresidente Vladimir Cerrón y segunda vicepresidente Dina Boluarte. Yo estaba preso en ese entonces, los xenocaceristas estábamos presos todavía. Y yo, discúlpenme, pero voy a discrepar. Yo estaba en la cárcel, en mi celda, pero en ningún momento escuché de parte del candidato Castillo el cambio de constitución. Lo que sí escuché en Asamblea Constituyente. Pero de todas maneras estaba por ahí. Claro. Y repito, yo creo que el gran error de los movimientos o de los partidos populares que llegan o con ideologías, digamos, de izquierda, que llegan al poder, como fue el caso de Perú Libre, es la incapacidad, la ineptitud. Es una desgracia, pero es la realidad. Inclusive hasta cierta traición. Pero eso también se dio 20 años antes con Ollanta. Ollanta no llega al poder por la izquierda, llega por el nacionalismo. Y nos dejó presos a nosotros. Y también traicionó. Es decir, las banderas contra la Constitución de Fujimori y Montesinos proceden tanto de las tiendas políticas de nacionalistas como de las tiendas políticas de la izquierda. Ambas tiendas han llegado al poder. Primero Ollanta, gracias a nuestro sacrificio en Andahuaylas, que nos dejó presos, nos traicionó y traicionó al Perú. No aplicó el nacionalismo, aplicó el antinacionalismo, o sea, la hoja de ruta de Vargas Llosa. 10, 15 años después, entra al poder con los mismos objetivos de cambio constitucional, la izquierda. Y falló estrepitosamente, hasta ahorita.
Entonces, estamos precavidos. ¿Y cuál es la diferencia de nuestra propuesta con respecto a la de Pedro Castillo o la de la izquierda? O sea, la de Aníbal Torres, porque en el gobierno de Pedro Castillo, la neurona reina de ese gobierno era Aníbal Torres. Si Aníbal Torres decía esto es verde, para Pedro Castillo era verde. Si decía esto es blanco, para Castillo era blanco. Él pensaba con el cerebro de Aníbal Torres, neurona reina de ese gobierno. Y en su cerebro, que aparte se opuso a mi libertad, porque Aníbal Torres sostuvo que los ofrecimientos de campaña no todos se cumplen, refiriéndose a mi libertad, que mis carceleros interpretaron para meterme más presión, y ese año en la cárcel, el último con Pedro Castillo, paradójicamente fue el más terrible que tuvimos los xenocaceristas. Entonces, para Aníbal Torres, el problema constitucional giraba a cambiar la Constitución en función a la Constitución de Fujimori y Montesinos, o sea, la Constitución del 93. Ellos querían ver un artículo que les permitiera entrar a una asamblea constituyente y de ahí sacar una nueva constitución, pero en función a la Constitución de Fujimori y Montesinos. Esa es una posición que para nosotros estaba equivocada. Jamás fue nuestra propuesta. La nuestra es la siguiente: nada que ver con la Constitución de Fujimori y Montesinos. Eso es un papel higiénico, porque es una Constitución que no tiene firma. Cuando el chino se fugó al Japón el año 2000, yo lo sé porque en ese tiempo estaba sublevado contra el chino y entraba con 1.700 reservistas a Tacna, nos enteramos de la huida del japonés a su continente. Ahí el Congreso de la República retiró la firma del japonés de la Constitución actual. O sea que la Constitución que tenemos, compatriotas de San Martín, que determina nuestra vida todos los días, es un papel higiénico que no tiene firma. O sea, cualquier abogado podría con un habeas corpus tirarse abajo ese documento, ese papel higiénico. Pero es lo que nos gobierna, es la desgracia de la nación. Entonces nosotros, que no hemos sublevado 2 veces en Locumba y Andahuaylas contra esta Constitución, si logramos ser favorecidos con el voto popular, de ninguna manera la vamos a reconocer. No vamos a reconocer jamás la Constitución de Fujimori y Montesinos, porque nos hemos sublevado contra esta 2 veces. Entonces, al no reconocerla, ipso facto entra a tallar la Constitución anterior, que es la del año 79. Y esa Constitución anterior del año 79 tiene un artículo, que es el último, el artículo 307, que estipula que cualquier sublevación para restituir esa Constitución es legítima, es patriótica y es una obligación de todos los peruanos. Entonces, estamos con la ley en la mano. Entonces, respondiendo a la pregunta, nuestra fórmula es desconocer, y al desconocer, en función al artículo 307 de la Constitución del 79, ya en el marco de esa Constitución anterior, se convoca a una asamblea constituyente. Convocamos una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente tiene que crear una nueva constitución. En esa nueva constitución tiene que haber participación de la masonería, porque nosotros vamos a orientar todo nuestro esfuerzo en que esa constitución sea una constitución que determina una república federal. Una república federal, que es lo que va a convenir a la masonería. Pero en ese tiempo, en ese lapso, que funcione esa asamblea constituyente, o sea, que se convoque, que haga elecciones, y que estos constituyentes, seguramente muchos de San Martín, craneen, piensen y saquen un nuevo proyecto constitucional, va a demorar 1 año, o por lo menos 1 año y medio. Entonces la pregunta del millón es, y en ese año y medio, hasta que salga la nueva constitución, ¿qué es lo que va a regir? Y la respuesta es la que estoy dando, el artículo 307 de la Constitución del 79, que es lo que nos faculta para fusilar presidentes. Con eso tenemos que moralizar a la población, al país, porque esa va a ser una señal de los tiempos. Cuando el pueblo peruano escuche o vea en la televisión el fusilamiento de Toledo, o de Ollanta, o de Kuczynski, va a decir, ah caray, este es un proyecto nacional, me anoto, me incorporo, participo, porque esto sí es de verdad. Esta es nuestra posición, compatriotas. ¿Otra pregunta?
medio de comunicación, por favor, nombre completo. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Eizaguirre del programa La Mira. Actualmente vivimos una ola de crímenes, extorsiones, sicariatos en nuestro país. En un supuesto caso de que usted llegue al poder, en un hipotético caso de que usted llegue al poder, ¿qué acciones tomaría en una situación como la que vivimos actualmente? Ya. Perfecto. Estamos hablando otra vez de inseguridad ciudadana, del sicariato que ha provocado un paro nacional, nada menos. Nunca antes había dado eso en la historia del Perú. Entonces, yo le digo una cosa. Existe un país en Centroamérica que se llama El Salvador. Es el más chiquito de todo el continente. Es el porte exactamente de la provincia de Tocache. De ese tamaño es El Salvador. Y tiene 10 veces menos población que el Perú. O sea, es una situación bastante diferente que la nuestra, porque la nuestra es mucho más complicada. Porque en el Perú hay 3 países juntos: la sierra, la selva y la costa. Y además, en El Salvador tuvieron la ventaja de no tener Lavajato, de no tener Odebrecht, o sea, de no tener presidelincuentes corruptos, suicidados, encarcelados, no los tienen. Entonces el problema solamente ha sido de abajo, las bandas, los maras. Y bueno, les ha aplicado todo el rigor de la ley y parece que han solucionado el problema. Pero repito, acá el problema es mucho más grave. La otra vez estuve a punto de irme a Huamachuco y el secretario general del comité de Huamachuco, de la provincia de Huamachuco del partido Antauro, yo le pregunté por teléfono: compatriota José Luis, allá hay problema de delincuencia, seguramente, para dar un buen planteamiento. Digo, sí, mayor, pero acá la delincuencia es de arriba, la delincuencia es del gobierno. El pueblo no delinque, acá delinquen las autoridades. ¿Qué respuesta tan sabia me dio? Entonces eso es lo que está pasando a nivel nacional. ¿Y por qué pasa a nivel nacional eso? Porque, compatriotas, si la cabeza está podrida, si el presidente es el primer delincuente del país, obviamente, pues, un alcalde, un regidor tiene que seguir la corriente, porque si no también es un peligro. Una persona honesta es un peligro para el Ministerio Público. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, nosotros lo hemos estudiado y lo determinamos claramente. El problema de la inseguridad ciudadana en el Perú, desde abajo, puede ser un problema policial. Sicariato, extorsiones, violaciones, pena de muerte, sin miramientos. Pero nosotros sostenemos que el problema más grave es de arriba, porque la principal escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia, el colegio, no. La principal escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo del gobernante. Y estos gobernantes desde hace 30 años nos han fallado. Traidores todos, corruptos todos, echados al extranjero todos. Su gabinete es peor. Entonces, para nosotros, y repito, hay que aplicar el ejemplo chino. China es potencia desde hace 20 años. Y unos 10 años más va a ser la primera potencia mundial. Pero China ha tenido 2 leyes que los etnocaceristas hemos estudiado, que nos explica el milagro chino. ¿Y cuáles son esas 2 leyes que debemos aplicar acá? Primero, en el Código Penal chino hay un capítulo hermoso que se llama Crímenes económicos contra el pueblo chino. Y todos esos delitos de corrupción de funcionarios se castigan por pena de muerte. Lo cuelgan de una grúa al funcionario ladrón. Es más, un año antes de ser el Andahuaylazo, el sindicato de Marcona, que queda en Ica, Shogun, lo que era antes Hierro Perú, que el japonés Fujimori lo privatizó, lo caracterizó, y ahora es Shogun de los chinos. Pues, cuando di ese discurso, esa conferencia ante el sindicato peruano, allá en Shogun, en Marcona, al finalizar, el secretario general del sindicato me alcanzó a mis manos un periódico escrito con letras chinas que yo no entendía. Y le pregunté que me lo tradujera. Me trajo la traducción al costado. Se veía solamente la foto de
debe haber un gerente chino, y ahí me tradujeron, ese era el gerente chino que había estado en Marcona, Perú, un año antes. Y al regresar a Pekín, en la rendición de cuentas salió jalado. Y lo colgaron de una grúa al gerente chino en Marcona. Entonces yo me di cuenta por qué son potencias. Y el segundo medida que han tenido es que China ha hecho una política del hijo único, de hace 20 años, de hace una generación, casi 2 generaciones. Los chinos solamente pueden tener un hijo. Si es que tienen un hijo, el Estado chino les beca a su hijo de por vida. Educación, alimentación, ese es un príncipe. Ahora, si la pareja tiene 2 hijos, ya el Estado chino se desentiende de la beca. ¿Ya? Entonces eso ha incentivado que las jóvenes parejas solamente tengan un hijo. Ahora China ya no es el país más poblado del mundo, es el segundo. Ahora el primero es la India. Entonces China ha aguantado su crecimiento poblacional, ha desterrado la corrupción, entonces está acumulando riqueza, está haciéndose potencia y le están metiendo todo el presupuesto a la educación y a la alimentación. O sea, son patriotas, están aplicando el nacionalismo químicamente puro. China es tan comunista como mi zapatilla. China es nacionalista ahorita. Y estamos también lo mismo en el milagro ruso. Ruso le está aguantando solita el macho a toda la OTAN, allá en Ucrania. Entonces, compatriotas, el nacionalismo es la solución al problema de los pueblos traicionados. Entonces, para nosotros, eso es lo primero. Moralizar desde arriba, y lo repito, de abajo, garantizar trabajo a nuestra gente, a nuestros jóvenes. ¿Y cómo vamos a garantizar trabajo a nuestro pueblo? Porque de nuestro pueblo, de cada 100 peruanos, 80 son informales, semiclandestinos, casi subversivos. Entonces, darle trabajo a un extranjero en el Perú, donde el pueblo está luchando por su menú, por su sencillo, para el nacionalismo simplemente es traición a la patria. Darle trabajo a un extranjero y dejar desempleado a un connacional es traición. Entonces el Estado Nacional Soberano, el Estado democracerista, simplemente tiene que aplicar una ley. Se prohíbe a todo extranjero trabajar. Repito, se prohíbe a todo extranjero trabajar en el Perú. Que hagan turismo, que coman rico en nuestros restaurantes, que se alojen en nuestros hoteles, que gasten su plata. Pero no pueden hacernos competencia a nosotros. Entonces, esto lo tenemos que garantizar. Y simultáneamente, servicio militar obligatorio, universal, en todos los cuarteles del Ejército, la Marina y la Aviación. Nuestra juventud a los cuarteles, masivamente, para que aprendan patriotismo, para que llenen los cuarteles y ya no llenen las cárceles. Repito, yo salgo de las cárceles. La juventud respeta los pabellones. Muchachos de 18 a 25 años, hacinados en las celdas de 2x3, 20 muchachos. Pabellones para 80 personas, 300 muchachos. Todos por falta de trabajo. Entonces, esa juventud tiene que ser rescatada. Yo prefiero que mis jóvenes repleten los cuarteles a que repleten las cárceles. Y los cuarteles van a ser el gran tamiz para mandar a esos muchachos a darle sus tierras de frontera. Porque en el antiguo servicio militar, en la época del general Juan Velasco Alvarado, hace medio siglo, los soldados, al término de su servicio, 2 años, el Estado les proponía ser colonos en tierras que el Estado les proporcionaba en las zonas de frontera. Había menos desempleo. Entonces un muchacho de 20, 25 años se iba, bien capacitado, a colonizar, a sembrar, allá en sus hectáreas propias que le daba el ejército. Eso lo vamos a rescatar nuevamente. Porque repito, tenemos que solucionar el problema de nuestros jóvenes. El problema del país es el problema de la juventud para nosotros. Otra pregunta, gracias. Dos preguntas a la vez, una nacional y otra regional. Esto está coyuntural. Usted hablaba hace poco de que fusilaría a todos los productos del país.
siendo funcionario público, por cierto. Ahora le escucho que solamente el presidente, no sé si mantiene de lo anterior, junto con eso también va. Ya, el tema regional mayor, sabemos que las regiones donde usted tiene bastante respaldo popular, electoral, son sitios algunos mineros, por cierto. La explotación minera hay bastante, en Pasto, en partidos de la sierra. San Martín está por entrar a ese tema, ya entró. Hay una empresa minera, una compañía minera que está ya insistiendo en el tema, Hanna Metals. Ya tiene concesión liberada en San Martín. ¿Cuál es la opinión suya? San Martín, a diferencia de las regiones de la sierra, este es amazónico, a otras no. Su opinión, por favor, sobre este tema. Bueno, como son dos preguntas, voy a responder dos respuestas. Con respecto a nuestra propuesta de pena capital para todos los presidelincuentes, efectivamente es nuestro eslogan, pero obviamente para nosotros no se incluyen ahí solamente los presidentes. Estamos hablando de todo, la corrupción del poder. Y el problema acá se viene. ¿Hasta dónde paramos? ¿Hasta dónde paramos? Porque sabemos que desde arriba se ha empujado abajo a la corrupción. Entonces, es fácil hablar por hablar, pero tenemos que también tener una limitación. Yo estoy convencido que todos los presidelincuentes salidos del 5 de abril del 92 y la bajatista deben ser fusilados. Estoy convencido también que toda su plancha presidencial y su gabinete están incluidos. Estoy convencido respecto a los gobernadores regionales corruptos. Pero hay un momento dado en que tenemos que entender que en los niveles más subalternos el mal ejemplo es lo que ha arriado a estos funcionarios al delito. No había otra opción en algunos casos. Porque, repito, ser honesto en un ambiente enfermo es alarmante. Y repito, para nosotros es el sistema político, la clase gobernante, la que ha empujado a todo el resto de la sociedad al delito. Entonces, con respecto a ese resto de la sociedad, el Estado Nacional Soberano tiene la obligación de ser comprensivo. Repito, no es lo mismo un policía que le manguee 20 soles a un mototaxista por una luz roja, a un ministro que le robe en el presupuesto regional a una provincia 3 millones, 4 millones de soles. No es lo mismo. Entonces tenemos que graduar. Estamos estudiando eso, compatriotas, estamos estudiando dónde comenzar a graduar eso. Pero lo que sí lo tenemos claro es que los presidelincuentes y la alta corrupción del poder le vamos a aplicar el método chino. Eso lo tenemos claro. Y con respecto a la segunda pregunta, que era la minería en San Martín. La minería en una zona de selva. Recién me entero de ese dato. Para mí es novedoso. Entonces lo que voy a averiguar hoy día, y mañana que damos seguramente otra conferencia de prensa, podré responder. Primero quiero saber qué tipo de minería es la que se ha autorizado en San Martín. ¿Es aluvial? ¿Es de socavón? ¿Es de tajo abierto? ¿Es polimetálica? ¿Es solamente aurífera? Pero de todas maneras quiero enterarme de eso para poder dar una respuesta, pero a grosso modo la puedo dar. Y es la siguiente. La minería en el Perú, los nacionalistas la clasificamos en dos tipos. La minería extranjera y la minería nativa. Como nosotros somos nacionalistas, tenemos que apoyar la minería nativa a expensas de la minería extranjera. Y la minería extranjera es la minería transnacional, la minería millonaria, la libre saqueadora. Entonces, a esta minería la vamos a reordenar territorialmente y nacionalizar. Donde la actividad minera colisione con la actividad agraria o la actividad ganadera, o sea, con la actividad agropecuaria, el Estado etnocacerista sin miramientos optará por la actividad agropecuaria. Porque aparte de ser etnocaceristas o etnonacionalistas, somos ecologistas, por nuestro respeto a la Pachamama, porque reivindicamos la cultura andina. Entonces, repito, en ese ordenamiento territorial, con respecto a la minería extranjera, donde la minería extranjera colisione con cualquier chacra o con cualquier ganado, el Estado Nacional apoyará al chacarero y al ganadero a expensas del minero extranjero. Eso por un lado.
Por otro lado, tía María, me ha preguntado tía María, bueno, tía María está en el Valle del Tambo, tía María es Sauder, Perú. En la primera rebelión no cacerista, nosotros capturamos Toquepala, que es un enclave de Sauder, Perú. O sea, en los hechos, históricamente, hemos capturado esa mina. Ahora, esa mina ha avanzado, ya no está solamente en Toquepala, Cuajón, se ha ido al valle del río Tambo. Y ahí hay una lucha heroica de los agricultores y ganaderos peruanos contra esta minera extranjera. En nuestro caso hemos estado en el valle del río Tambo. Hubo una balacera entre mi seguridad y la seguridad de Cerro Verde. Y ahí nuestra propuesta ha sido la siguiente. Vamos a nacionalizar Sauder Perú Copper Corporation y vamos a arrasar, desmantelar el campamento que pretenden o que ya están instalando en el mismo valle, que es Tía María y La Tapada. En otras palabras, con la minería transnacional libre hasta que ahora vamos a aplicar el plan Inca del general Velasco. Ahora, con respecto a la minería nativa, o sea, nuestros mineros nacionales, cholos peruanos, perseguidos por el Estado, obviamente si nosotros somos un gobierno nacionalista, un gobierno que se preocupa por su pueblo y no por los extranjeros, sabemos que nuestro pueblo, el 80% es informal, tiene una chamba esporádica. Entonces, tenemos que apoyar todo lo que trabaja nuestro pueblo. Pero en el caso de la minería nativa, también tenemos que definir si la minería nativa, en este caso de San Martín, y voy a averiguar mañana, colisiona con la actividad agropecuaria o con la actividad ganadera en ese lugar. Bueno, nosotros obviamente optaremos por lo ganadero y por la siembra y por el ganado, no por la minería. Pero si no colisiona, va a ser incentivado, Entonces, esa es nuestra posición. Pero obviamente queremos también hacer una consulta popular, porque la verdad quiero conocer exactamente ese asentamiento minero, porque no vaya a ser que sea contaminante de aguas y todas esas cosas, y tenemos que actuar ecologistamente. Pero a grosso modo les puedo decir, compatriotas, que para nosotros la minería nativa sí puede coexistir con el agro y la ganadería si es de socavón. Por eso yo pregunté, ¿cuál es la modalidad? Porque en la sierra los incas hacían minería. Hacían minería de socavón. El socavón es como que yo le pongo una aguja hipodérmica en la piel y solamente dejo un puntito. La otra técnica, que es el tajo abierto, como es Tía María, como es Toquepala, como es Repasto, como es Yanacocha, y como son casi toda la minería extranjera, es un crimen de lesa ecología. Se prohíbe hasta en Europa, pero acá se hace. Y es la diferencia, no es como la aguja que entra en el cuerpo, sale y no deja huella. El tajo abierto es como al cuerpo le hacen una operación quirúrgica y lo abren, le abren todo, y deja una cicatriz eterna, monstruosa, ya inservible para el agro y la ganadería. Entonces, para nosotros, esa minería es inaceptable. Repito, es inaceptable, nunca la vamos a admitir. Repito, se dice que el Perú es un país minero, puede ser, pero el Perú también es un país pesquero, es un país ganadero, es un país agrícola también. Y repito, en tanto no solucionemos también con la minería transnacional la repartición de la riqueza, porque ese es el gran problema que tenemos con la minería transnacional. Si es que, por ejemplo, la minería transnacional se instala en el desierto y no atenta contra la agricultura y la ganadería, para nosotros puede seguir esa explotación. Ejemplo, Marcona, Chougan. En Marcona, la mina de hierro Chougan, que es de los chinos ahorita, es la principal mina de hierro de toda Sudamérica, solamente hay arena ahí. Los que conocen Ica, seguramente habrán acá compatriotas que conocen Ica, conocen Nazca, ahí está Marcona. Es arena, desierto por todos lados, no crece ni una papa, no crece ni un maíz, no se cría ni un cuy, no se cría ni una gallina. Entonces ahí la minería no socava ni otra actividad. Entonces simplemente a los chinos los vamos a estudiar para ver si los nacionalizamos o nos ponemos de acuerdo en una nueva repartición de la riqueza más favorable del Estado Nacional Soberano. Porque cuando hay una buena repartición de riqueza, toda esta cuchupanga de royalties, regalías, toda esta cuestión no tiene lugar, está de más. Justamente estos royalties, regalías, esta cuestión es porque hay mala repartición de riqueza. Entonces, ese es nuestro plan, un Estado Nacional Soberano.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta, por favor. A ver. Dice, por favor, y luego de prensa que representa. ¿De qué medio es el compatriota? Buenas tardes a todos. Ayer ¿De qué medio es? no vino el aeropuerto y quiero decirle, usted no tenía un plan B. Debería estar acá, porque usted como soldado que conoce, que sabe. ¿De qué medio representa, por El favor? señor es el señor Alberto Cruz Topilco de la revista San Martín Noticias. Y la segunda es, señor Antauro, su hermano Yantumala, hijo nacionalista también. ¿Usted seguirá sus mismos pasos? Porque así decimos nacionalista todo. Y su hermano no cumplió. Ya, listo. Bueno, con respecto al plan B, bueno, el plan B era venirme por tierra y llegar mañana. Hubiera llegado mañana. Entonces, a veces, mire, compatriotas, a mí, cuando he estado en Arequipa, con nuestro discurso antiminero transnacional, nos valió una balacera con la seguridad de la empresa Cerro Verde. O sea, estamos enfrentados a las empresas extranjeras. Ahora, en nuestro discurso está recuperar Aeroperú a expensas de LAN Chile. Lo he dicho como 50 veces. Es más, los democracistas somos antichilenos, en tanto no recuperemos a Arica y Tarapacá. Lo digo como soldado de infantería, que es Rumio recupera esos territorios. Y nuestro discurso es anti-LAN Chile, anti-LATAM, porque lo vamos a expulsar, lo vamos a expropiar. Y ayer se cumplió con todos los protocolos. A mí prácticamente en la puerta del avión me han bajado, a mí y a mi comitiva. Ha tenido que intervenir la policía. El avión ha retrasado 1 hora. Al último, no nos dejaron embarcar la empresa extranjera. Se ha terminado con una denuncia. Y ahora yo estaba a punto de viajar en otra empresa. Pero LATAM llamó por teléfono, se disculpó y estamos ahora acá. Lamentablemente, compatriotas, todas las líneas aéreas, o casi todas, son extranjeras. A mí me gustaría venir en Aeroperú, pero no puedo porque desde que salí de la cárcel todos extranjeros. Pero en Lima tengo que preguntar, ¿usted es peruano o es venezolano? Hemos tenido presidentes extranjeros, un japonés, una constitución de un japonés, después un norteamericano como dije que nos trae 1,5 millones de venezolanos. Yo estoy hasta acá de los extranjeros, soy xenófobo, detesto a los extranjeros. Primero los peruanos, estamos extranjerizados hasta el tuétano. Entonces, compatriotas, no, esa es mi posición. Entonces yo me explico esta situación de LAN Chile, claro, que gocen mientras les dure, ya les vamos a cortar la cabeza en su momento. Vamos a hacer justicia social. Allá el Perú, dueños de los cielos del Perú. Esa es nuestra posición. Y yo tengo que venir a la selva, San Martín, en aerolíneas peruanas. Porque la otra alternativa del plan B también era chileno. La otra empresa también era chilena. Estamos chilenizados, japonesados, norteamericanizados. Todo. Ahora, con respecto a mi hermano Ollanta. Siempre me preguntan, mayor, su hermano dijo eso. Su hermano también habló. Yo digo, vean, carajo, ¿ustedes son como sus hermanos? No, pues, existen las traiciones, pues. Me dejaron 18 años en la cárcel, un hermano traidor, un hermano miserable, con el cual tengo la única coincidencia de haber compartido o salido del mismo útero. Después no tengo más coincidencias, porque las traiciones existen. Las traiciones se dan. Existe el traidor y el traicionado. Y la traición envilece al traidor, no al traicionado. Nosotros nos comimos, fuimos abandonados por un hermano de 18 años. Hubo suicidios en las cárceles. Entonces, se dio la traición. Para nosotros era muy fácil tirarnos al piso. Seguramente nos indultaban y compartíamos el gobierno. Pero
había que mantener el principio nacionalista, las banderas nacionalistas, los muertos de Andahuaylas. Y aguantamos a pie firme. Y cuando el traidor de mi hermano Cosito asume el poder, nos negamos a respaldarlo. ¿Y qué hace? No sé si ustedes se acuerdan, en 2011 que asumió Cosito hasta el 2016, ahí me cambiaron de cárcel. Yo la pasé en la base naval. 3 celdas en la base naval no existen. A mi izquierda estaba Abimael Guzmán y a mi derecha estaba Montesinos y al centro, Antauro, nacionalista, por patriota. Entonces, yo he aguantado a pie firme mi lealtad a mis principios nacionalistas. Y por eso que he aprendido que las traiciones, a veces, las traiciones entre familiares son más terribles que las traiciones entre extraños. Eso lo dice la historia, a menudo. Huáscar y Atahualpa, Caín y Abel, Rómulo y Remo, Castor y Pablo, y puedo seguir, puedo seguir. Entonces, lo importante, compatriotas, es que ya hemos aprendido la lección, que el líder no traicione. Yo cometí un error, yo cometí un grave error, el error de mi vida, que me costó mi primer hijo muerto en el cautiverio. Haber confiado en un hermano, haber sido disciplinado. Como yo era el hermano menor, respeto al hermano mayor. Como yo era de menos grado, era mayor, respeto al comandante. Jamás se me imaginó una traición de un hermano. ¿No pueden entender eso? ¿No pueden entender eso? Cuando hicimos Andahuaylas, después de capturar el cuartel, después de capturar al general, yo pensé en todo. Hasta pensé que podíamos terminar muertos o presos, como terminamos finalmente. Pensé en todo, en casi todo. Pero jamás pensé, jamás se me ocurrió en mi ajedrez que un hermano nos iba a traicionar. Ya en el poder, y aliarse con Toledo, con nuestro carcelero. Porque Ollanta asume el poder y se alía con Toledo y nos deja en la prisión. Una monstruosidad, una tragedia griega. Repito, hubo suicidios. Y encima, el 90% de los enocaceristas perdimos nuestras familias, perdimos nuestras esposas, perdimos nuestros hijos, perdimos nuestros hogares. Pero la revolución nos da otras familias, no otras parejas revolucionarias y mejores todavía. Entonces, compatriotas, yo le digo claramente, sí, me jode como mierda tener a hermano como Ollanta, pero no depende de mí. Él estaba en la tierra cuando yo todavía no existía. Uno no elige a la familia, pero uno elige a los amigos y elige su partido. Yo he elegido a mi familia, que es el enocacerismo, y mi partido, que es la Alianza Nacional del Trabajo. Gracias, compatriotas. Última pregunta, señor Villegas. ¡Viva la Ollanta! ¡Viva! ¡Viva San Martín! ¡Viva! Muchísimas gracias entonces a todos los miembros de la defensa por tal hazaña histórica que ha vivido el Estado urbano aquí en la región San Martín. Por favor, compatriotas, si por ahí algún compatriota periodista no ha sido atendido o quiere volver a preguntar, con mucho gusto coordine con Jim. Puedo estar una semana acá, puedo irme acá a hacer y despacharnos en el tema que ustedes quieran. Muchas gracias, compatriotas.